Bueno, jóvenes, vamos a trabajar hoy el tema de, o a recordar más bien el tema de nomenclatura química. Específicamente vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica, que son aquellos compuestos que no contienen carbono en su estructura. Entonces, la química tiene un lenguaje propio para nombrar a las sustancias puras, sean simples como los elementos o sean compuestos. Este lenguaje constituye lo que se llama nomenclatura química. Se completa con una forma abreviada de escribir dichos nombres que nos informan, además de la composición de la sustancia, y constituye la notación o formulación química. El lenguaje químico se ha ido formando a medida que la química se desarrollaba. La nomenclatura actual se encuentra sistematizada mediante reglas propuestas por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Sin embargo, junto con otras reglas se emplean nombres más antiguos, nombres comerciales o vulgares que resultan difíciles de desarraigar. Entre los tipos de nomenclatura química conocemos tres, que son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Para esto, tenemos que trabajar con fusiones inorgánicas, que son óxidos, bases, ácidos y sales. Pero, ¿qué necesito saber para estudiar la nomenclatura? Para comenzar, debo tener claro los conceptos de qué es un grupo funcional y qué es una función química. En este caso, el grupo funcional es el átomo o grupos de átomos que determinan las características de un compuesto. Y una función química es el conjunto de propiedades que caracterizan a una serie de compuestos y que lo hacen diferentes en su comportamiento a los demás compuestos. Una de las funciones básicas que vimos fueron los óxidos básicos, o los óxidos más bien, que es la unión de un oxígeno con un elemento, sea metal o sea no metal. En este caso se clasifican en dos, en óxidos básicos y en óxidos ácidos. Cuando hablamos de óxidos básicos, es la unión de un metal más el oxígeno, formando un óxido básico. Para esto, se utilizan las tres nomenclaturas dichas anteriormente, la tradicional, la stock y la sistemática. La tradicional se utiliza el nombre genérico óxido, seguido del nombre del metal, terminado en el sufijo oso para el menor estado de oxidación o, de lo contrario, el sufijo ico para el de mayor estado de oxidación. Cuando el metal tiene 1 como estado de oxidación, también se puede utilizar el sufijo i. Ejemplo, ahí tenemos Fe2O, ese es un óxido de hierro. Entonces, como es nomenclatura tradicional, tiene un estado de oxidación de más 1 porque menos 2 más 1 por 2 es óxido férrico. En la nomenclatura STOT consiste en indicar el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre el elemento. Si el metal posee un estado de oxidación de 1, entonces se omite el número romano. Aquí lo vemos, el mismo compuesto. Aquí sería menos 2 más 1, sería óxido de hierro, en este caso sería 1. En el caso de que tuviera un 3, sería óxido de hierro 3. Y en la nomenclatura sistemática consiste en la utilización de numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Los prefijos que se utilizan son para el 1 mono, para el 2 di, para el 3 tri, para el tetra 4, para el penta 5 y así sucesivamente. En este caso, el 3 sería trióxido, tiene tres de su índice se llamaría trióxido de dihierro. Si fuera 1 sería monóxido de dihierro. Entonces, nomenclatura de stock, bajo esta nomenclatura los óxidos se escriben y nombran como óxido de más elemento metálico más el número romano, entre paréntesis, el cual indica la valencia con la que el elemento metálico está interaccionando con el oxígeno. Ahí tenemos un ejemplo, óxido de calcio. Esta oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2
y el calcio va a trabajar con más 2 para que la sumatoria dé 0. Entonces, ese se llamaría óxido de calcio 2. En el otro ejemplo, trióxido de azufre 6, óxido de azufre 6 y en el otro óxido de fósforo 5. En la nomenclatura tradicional, los óxidos básicos se nombran mencionando primero el término óxido de y luego el nombre del elemento metálico u óxido seguido de un adjetivo que es el nombre del elemento, con diferentes terminaciones como se ven a continuación aquí. Para un prefijo de una sola valencia sería hipo, el nombre del elemento, el sufijo oso. Para el que tuviera dos valencias, sería nombre del elemento, terminación oso solamente. Para el que tendría tres, sería también nombre del elemento, ico. Y para el que tiene cuatro, per o hiper, nombre del elemento, eico. Cuando tienen dos valencias diferentes se usan los sufijos oso e ico. Oso cuando el elemento usa la valencia menor. Los óxidos ácidos, compuestos que forman cuando un elemento no metálico reacciona con el oxígeno para dar un óxido. En este caso, el óxido será no metálico y se denominará óxido ácido. No metal más oxígeno, óxido ácido. Tenemos que tener en cuenta la nomenclatura de los óxidos básicos y la misma regla. Tienes que tener en cuenta el estado de oxidación de los no metales. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que podemos hacer colocándole los nombres a los óxidos en este momento.